hay algo que nosotros debemos recordar para mejorar nuestra forma de relacionarnos, es iniciar a ver a cada persona como Jesús la ve, iniciar a evaluar cada persona como Jesús la evalúa, iniciar a observar a cada persona como realmente es. Y hoy en ese momento queremos invitarte para que tú puedas, a través de esta perla espiritual, entender cuál es la forma como Jesús nos ve, qué es lo que Él quisiera que en realidad nosotros hiciéramos para que nuestra forma de tratarnos mejorara. Si hay algo que debiésemos entender, es que Jesús no te trata a ti como las personas te tratan. Él te ve a ti de una forma diferente. Pero antes de yo decirte en este momento cuál es la forma como Jesús nos ve, antes de revelarte la verdad tan grande que hay, quiero que entiendas algo que es lo que ocurre con nosotros y que tal vez no hemos entendido de la forma más íntima o la forma más real, y que nos hace a todos de la misma forma, que nos pone a todos en el mismo lugar, que nos hace ver al ser humano como realmente es y como lo que debiésemos ver en él. ¿Saben qué es algo que hemos olvidado? Algo que tal vez nunca hemos percibido, y es lo siguiente. Estaba revisando mi libro de notas y noté que había hace un tiempo atrás registrado un dato que me parece muy interesante que tú y yo tengamos en cuenta en ese momento. Mira esto. Cuando una persona muere, su cuerpo, después de 3 días, las uñas se inician a despegar de los dedos. Y es una cosa que a veces no sé cuánto dinero estás gastando tú en tus uñas, en cuidártela, en hacer esto, en aquello. Y sabes, después de que pasan 3 días, las uñas de una persona inician a despegarse. A los 4 días después de una persona haberse muerto, ¿saben? El cabello inicia a despegarse del cráneo. ¿Cuánto dinero gastamos nosotros? ¿Cuánto tratamiento? ¿Cuánto hacemos para nosotros cuidar nuestro cabello? Pero la realidad es que 4 días después de nosotros morir, nuestro cabello inicia a despegarse del cráneo. No solamente eso ocurre. ¿Sabes que según la estadística que estuve mirando, después de los 5 días, el cerebro comienza a podrirse? La carne se inicia a secar y después inicia a descomponerse. Los genitales, los glúteos, los senos, todo eso se convierte en alimento para los insectos. Y eso ocurre 5 días después de que una persona muere. ¿Saben? Es la realidad del ser humano. Una realidad que tal vez no estamos notando, observando, o que no nos damos cuenta, que no creemos o tal vez no entendemos que todos vamos hacia esa misma dirección. Y a los 6 días después de tú morirte, ¿sabes? La piel se vuelve negra. Y la piel literalmente se inicia a despegar de los huesos. Y eso ocurre justo después de 6 días de tú morirte. No importante cuál sea tu color de piel, no importante cuál sea tu estatura, no importante cuál sea tu factor socioeconómico. Pero lo más interesante y aterrador y cruel de la realidad es que a los 60 días después de tú y yo morir, todo el cuerpo se reduce a nada, excepto el esqueleto. Todo desaparece. Todo lo que cuidamos, todo lo que conservamos, es la realidad. Quiero decir esto, que no hay que cuidar nuestra apariencia en ese momento. No es el mensaje de este momento. No es el mensaje de ese momento que nos descuidemos, pero el mensaje es entender que todos, sin importar dónde estemos, sin importar dónde nacemos, sin importar qué hacemos, vamos a la misma parte. Quedamos en el mismo lugar, y es en polvo. ¿Saben? Yo me pregunto si sabemos eso, ¿por qué a veces tanto orgullo? Yo me pregunto si sabemos eso, ¿por qué tantos pleitos, peleas, ofender a la gente por su color de piel cuando todos terminamos siendo lo mismo, un esqueleto? Yo me pregunto por qué tantas maldades, por qué discriminamos a la gente, si en realidad todos somos lo mismo, polvo, a lo último, somos polvo, que terminamos siendo un esqueleto. Yo me pregunto, ¿tú por qué no aceptas a una persona porque tal vez habla diferente a ti, porque no nació en el mismo lugar de ti, cuando al final tú y esa misma persona van a terminar en la misma cosa, polvo? Si hay algo que tenemos que entender, es que no hemos aprendido a ver a las personas como realmente nos ve Jesús. Y todos son iguales para Jesús. Y de hecho Jesús nos ve, nos juzga, no por nuestra apariencia física. Él nos ve y nos juzga no por la forma donde nosotros hayamos crecido, no dependiendo del título que hayamos obtenido. Él nos ve y nos juzga de acuerdo a nuestro corazón. Un lugar donde todos podemos ser iguales y a la vez diferentes.
Él mira la intención con la cual hacemos las cosas y eso es lo que Él hace para tener en cuenta cómo somos nosotros, para evaluarnos. Yo no sé tú cómo te estás evaluando en este momento. Tal vez tú te estás evaluando por la forma como tienes el cabello, tal vez te estás evaluando con la forma como tienes tus ojos, tal vez te estás evaluando por tu aspecto físico, tal vez tú te estás evaluando por la forma, dependiendo el título que tienes, tal vez tú te estás evaluando por la forma como el entorno te lo ha hecho creer, pero la realidad es que la verdadera forma como debiésemos evaluarnos es por lo que tenemos en nuestro corazón, por lo que hay adentro de nosotros, por aquello que tal vez es diferente a los demás y será lo único diferente a los demás, y es la intención de nuestro corazón. En ese momento nosotros debemos entender que todos somos iguales en el sentido de que todos terminamos siendo polvos. No te creas más que nadie, no te creas menos que nadie, porque tú y yo somos lo mismo al final, polvo, terminando en un esqueleto. Y es la realidad que Jesús quiere que miremos en ese momento. Para que nuestra forma de tratarnos sea diferente, tenemos que ver lo que realmente somos, polvos y cenizas. En esa oportunidad tal vez tú debes entender ello a la hora de relacionarte con otra persona, a la hora de juzgar a otra persona, a la hora de menospreciar a otra persona. Y es que tú y esa persona son lo mismo. Lo quieras aceptar o no, terminaremos siendo polvos. Y también debes entender eso a la hora de que te traten. Entender de que tal vez tú no estás viendo algo real. Y es lo que Jesús quiere que tú y yo veamos en este momento. Y es el concepto más grande y poderoso que puede cambiar a una persona al relacionarse con otro. Y es quién está entre yo y la otra persona cuando tratamos. Y es entender que siempre cuando tú y yo tratamos con alguien, siempre delante de nosotros está Dios mismo. Está Jesús mismo representado en persona a través de ángeles y millones de ángeles cuidándonos. Luego entonces, siempre que yo le digo algo a una persona, primero se lo estoy diciendo a Jesús, primero se lo estoy diciendo a Dios. Luego entonces yo tengo que pensar de qué forma voy a relacionarme con otro, teniendo en cuenta que antes de que esa persona me escuche, es el mismo Dios que me está escuchando a mí. Tú en este momento tienes que también entender de que toda palabra que te dicen a ti no es primeramente a ti que te lo dicen, es a Dios. Porque dice que Él vino a ser tratado como nosotros merecemos. Es en el trato donde hay dolor, es en el trato donde hay marcas y maltrato. Pero Él vino para que tú y yo entendiésemos que Él merece que tú y yo entendamos eso en ese momento. Y es que Jesús está en medio de ti, recibiendo las ofensas, recibiendo el maltrato, para que tú y yo entendamos que no es a nosotros primeramente, es a Dios, porque tú y yo le pertenecemos a Él. Luego entonces todo lo que nos hacen a nosotros es directamente a Dios. La pregunta que yo te hago aquí en este momento es, ¿cómo tú vas a tratar a aquella persona que es una pertenencia de Dios? ¿Cómo le vas a hablar a alguien sabiendo que si tú ofendes a esa persona estás ofendiendo literalmente a Dios mismo? ¿Cómo te vas a dejar tratar a ti mismo, a ti misma, entendiendo que tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú eres una pertenencia de Dios? Tú no eres cualquier cosa, mi querido, mi querida. Lo que debes entender es que tú y yo le pertenecemos a Dios, que al final todos terminamos siendo polvo, que no debemos menospreciar a nadie, ni exaltar a nadie, ni adorar a nadie, sino simplemente adorar a Dios y reconocernos como lo que somos. Somos de Dios y le pertenecemos a Él. Somos tanto de Dios que Él nos da una identidad que no vamos a encontrar en los parámetros de este mundo, en el entorno. Solamente lo encontraremos en Él, entendiendo que Él está delante de mí y que toda ofensa que nos dicen a nosotros no es literalmente a nosotros, es a Dios al que ofende. Dile siempre a la persona que te está hablando mal, que te está maltratando, y es, oye, ¿tú le harías eso a Dios? ¿Le harías eso a algo que pertenece de Dios? Y si la respuesta de aquella persona es no, pues déjale saber que tú y yo somos pertenencia de Dios. Y que por lo tanto, si Él ama a Dios, si Él respeta a Dios, si ella respeta a Dios, te debiese respetar a ti, porque tú y yo le pertenecemos a Dios. Y de acuerdo a la intención con la que tratamos a las cosas de Dios, así Dios nos juzga en nuestro corazón. Si hay algo que tenemos que replantear en este día, en este lugar, en este mismo instante,
es la forma como nos estamos tratando, entendiendo que tú y yo le pertenecemos a Dios. Yo creo que si en este momento tú y yo queremos pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar sobre la forma como nos tratamos, cierra tus ojos o allá abierto, ora conmigo. Querido Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres grande y hoy nos recuerdas, Señor, hoy nos traes a la memoria, a la mente, hoy nuestro espíritu nos hace saber de lo que realmente somos. Somos todos iguales porque todos vamos a la misma parte. Pero ayúdanos a recordar que tú, Señor, nos das la identidad que tal vez hemos perdido. Que tú, Señor, viniste a morir por nosotros. Tú, Señor, viniste también a vivir nuestra vida, una vida donde a veces hay dolor, donde a veces hay traición, donde a veces hay humillación, para que entendamos que no estamos solos, no estamos solas. Tú viviste eso hace mucho tiempo por nosotros, para que nosotros entendamos que tú eres nuestro mayor ejemplo de cómo superar el dolor, cómo superar la traición, cómo perdonar, cómo actuar cuando las cosas o el mundo parece injusto. Tú eres nuestro mayor ejemplo. Ayúdanos pues a tener esa paz sin la cual ninguno podrá vivir en este mundo. Una paz que solamente tú nos la das y que la necesitamos para vivir en este entorno. Gracias por todo lo que tú nos das, nos ofrece y por lo que quiere que nosotros entendamos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo y te pedimos que nos sigas ayudando a tratar al otro como lo que es tu pertenencia. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.